Un gusto estar con ustedes. Somos un grupo de alumnos, estudiantes de Derecho, y hablaremos acerca de la teoría del Estado. Claro, no tenemos fines lucrativos y tratamos de explicar de la manera más sencilla y didáctica para ustedes en qué consiste la teoría del Estado. Para ello, es importante mencionar las obras artísticas principales, en las cuales vamos a encontrar una definición de Estado diferente, de acuerdo a la época en la que estos pensadores nos dieron una definición de Estado. Hablaremos de los griegos, la República de Platón, la política de Aristóteles, San Agustín de Hipona con la ciudad de Dios en la época medieval, el espíritu de las leyes de Montesquieu, contrato social de Rousseau, el Leviatán de Thomas Hobbes y las cartas sobre la tolerancia de John Locke. Estos últimos corresponden al pensamiento liberal. Y entre otras obras que también mencionaremos, son de suma importancia para dar una definición de Estado. Y dentro de sus antecedentes encontramos al poder. Es la principal característica del Estado porque es esencia misma, es la facultad que alguien tiene, y en este caso la autoridad, para mandar o realizar una tarea. Esta consiste en un bien común, el bien público temporal. Para establecer un orden de conducta humana será regulada mediante esta organización, en este caso las normas jurídicas propias del Estado. Dentro de sus elementos vamos a mencionar al territorio, que comprende que es la esfera de validez del ordenamiento jurídico denominado Estado. El gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del Estado. Propiamente, esta tiene soberanía, es decir, es autónoma. También, desafortunadamente, en nuestro país decimos que tenemos un gobierno corrupto, donde están influenciados los poderes económicos, que caen directamente en la población. Y la población sería la esfera personal de validez del mismo ordenamiento, o sea, los límites del grupo de individuos a los cuales se extiende la validez del ordenamiento jurídico. La población sería en este caso el grupo social al que pertenece este Estado. Y hablaremos de las teorías. La organicista nos dice que el Estado es independiente de los individuos y anterior a ellos. Aristóteles dice que existe por naturaleza y es autosuficiente. La finalidad del Estado sería vivir bien. Por otra parte, Maquiavelo nos dice, en general, el Estado es la organización jurídica coercitiva de una determinada comunidad. Este sería el primero en dar una definición con carácter jurídico. Sin embargo, en la época en donde él vive, hace su obra El Príncipe. En ella prácticamente es un manual de cómo se debe de gobernar. En esta nos da características de cómo son los gobernantes. Por otra parte, Hegel identificó al Estado con Dios. El ingreso de Dios en el mundo es el Estado. Su fundamento es el poder de la razón que se realiza con voluntad. El Estado es un Dios en el mundo. Solo en el Estado tiene el hombre existencia racional. Todo lo que es el hombre se lo debe al Estado, y solamente en él tiene su esencia. Por otra parte, Thomas Hobbes, que no está tan distante de este pensamiento, dice que todo lo que el hombre hace le es útil, y esto provoca que sea egoísta. Y claramente dice
El hombre es malo por naturaleza y cada uno tiene poder. Ese poder provoca una guerra de todos contra todos. El hombre es lobo del mismo hombre. Con ello, él piensa en darle un poco de nuestro poder a un ser superior a nosotros, una bestia descomunal que va a regular la convivencia. Esta es el Leviatán. Tendría un poder absoluto en los cuales los individuos que integran dentro de ese estado le entregarían su libertad. Para John Locke, que fue un famoso filósofo del siglo XVII, escribió varios ensayos en donde plasmó su ideología. El ensayo más sobresaliente de Locke es sobre el entendimiento humano. En este menciona que el conocimiento solo se puede adquirir a través de la experiencia. Para Locke, el hombre nace dotado de derechos naturales. Por tanto, el Estado tiene como deber proteger esos derechos. Redactó la Carta sobre la Tolerancia Pública. En este señala la diferencia entre la religión y la política. Y dice que el hombre es libre de profesar la religión que más le plazca, de modo de salvación del alma, que esta es competencia de Dios. Otro contractualista, es decir, que el Estado es creación de los individuos, es Rousseau. En el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, tiene la idea de que el hombre nace siendo libre e inocente. La sociedad es quien impone la desigualdad entre los hombres y por tanto los hace infelices. Su obra, Contrato Social, en este se establecía la integración de los individuos en una sola comunidad, en donde el hombre pudiese ser libre, siendo unidad donde la voluntad general señala del interés común. Todos, la voluntad general no puede errar, distingue entre la voluntad de todos y la voluntad general. Tiene un interés común y es la suma de las voluntades particulares. Dentro de esto tenemos la teoría cristiana. Son dos grandes exponentes de la época medieval. San Agustín de Hipona, uno de los representantes de la patrística, es el cual hace mención del Estado. En su obra La ciudad de Dios, atribuyó al Estado una finalidad espiritual, mediata, y consiste en preparar el destino ultraterrenal de los hombres reunidos en sociedad, en el orden temporal de los valores que conducen a ese destino, el bien común. Santo Tomás es representante de la escolástica. Le atribuyó al Estado como una comunidad natural de hombres, un organismo necesario dentro del cual hay personas que deben cumplir sus deberes humanos frente a sus semejantes. Por otra parte, la concepción formalista, el objeto fundamental que persiguió Baudin con su doctrina fue la consolidación de la monarquía absoluta de su país en el siglo XVI. Por ello, su tema más importante es la elaboración de la doctrina de la soberanía, que definió como un poder supremo sobre ciudadanos y súbditos no sometido a ley. También la definió como la facultad de crear y derogar las leyes con potestad suprema. Caracterizó a la soberanía como un poder supremo, el de más alta jerarquía, que no se encuentra sometido a la ley positiva, ya que la misma es creada y derogada por él. Sin embargo, ese poder supremo no entraña el despotismo, pues Baudin considera que por encima del mismo se encuentra el derecho natural, e igualmente el derecho de gentes y las costumbres de los pueblos. Además, cuando el poder crea la ley positiva, obedece sus prescripciones en tanto no la derogue. En esa concepción del ilustre jurista francés,
de la soberanía como poder supremo, perpetuo, legal y omnipotente. Dio un extraordinario impulso al pensamiento político que recibió una importante aportación para la construcción que estaba efectuando el Estado moderno. En cuanto a Kelsen, principalmente es considerado formalista porque dice que el Estado es el mero ordenamiento jurídico en su carácter normativo o coercitivo. El Estado es una sociedad políticamente organizada por ser una comunidad constituida por el ordenamiento jurídico coercitivo, y este ordenamiento coercitivo es el derecho. El territorio es la esfera territorial de validez de ordenamiento jurídico denominado Estado. El pueblo es la esfera personal de validez del mismo ordenamiento, o sea, los límites del grupo de individuos a los cuales se extiende la validez del ordenamiento jurídico. Solo en el sentido relativo de que ningún otro ordenamiento fuera del internacional es superior o a su ordenamiento jurídico. En cuanto nosotros podríamos decir que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, aplicado y sancionado por un orden soberano, para el cual obtener el bien público temporal. Francisco Porrúa Pérez. Muchas gracias por su atención.